los paisajes de nuestras regiones. Román Losinski desde Mérida. Recorrer el país tiene varias formas de poderse hacer, a través de la arquitectura en nuestras vías, en nuestras carreteras, a través de la gastronomía, a través del contacto con la gente, pero a través de la música, que eso es importantísimo, y como parte fundamental de la música, claro está, los instrumentos. Y con cuánto gusto recibimos nosotros en el programa esta mañana a Marco Antonio Peña. Él es luthier, merideño. Trabaja haciendo instrumentos musicales desde 1987. Su especialidad, además, es la guitarra clásica. Marco Antonio, bienvenido. ¿Cómo está? Feliz día. Buenos días, Román. Buenos días, maestro Esteves, y a todos los que escuchan el programa a esta hora. Bueno, y sí, hemos querido invitar al maestro, a Miguel Delgado Esteves, para acompañarnos. Miguel, si te pido, por favor, que nos presentes a Marco Antonio y la importancia de un trabajo como el de él, ¿qué me dices? Mira, hay algo que considero que es sumamente importante, lo que está pasando acá en Mérida con respecto a la fabricación de instrumentos. Corrígeme, Marco, perdón, es que yo era para decirte, sabías tu nombre. Ya empezamos. Marco, ya empezamos. Pero sé que están haciendo una asociación de luthier que tiene el nombre de José María Osorio. Sí. Ah, caramba. Sí, señor. Tiene información. ¿Una asociación de luthier? No, mire. ¿Cómo es? Lo que queremos es crear un taller escuela para la enseñanza del oficio que va a llevar el nombre de José María Osorio. José María Osorio fue un personaje muy interesante que vivió a mediados del siglo XIX. Él era caraqueño de origen, pero se radicó en Mérida a principios de 1800. Y bueno, él muere ya en 1853. Pero durante ese tiempo, pues ese señor no solamente fue luthier, sino también fue músico. Fue el compositor de la primera ópera que se haya escrito en Venezuela, que antes se creía que había sido José Ángel Lama. Sí, exacto. No, fue José María Osorio. Con la ópera Virginia. Correcto. Y fue además médico, llegó a ser director del Hospital San Juan de Dios, que ya hoy no existe, en la ciudad de Mérida. Y también editor, imprimió la primera gaceta de noticias que circuló por Mérida. Y también imprimió partituras, ¿no? O sea, un erudito, sí, polifacético. Y José María Osorio es un personaje. Sí, es un personaje que inclusive está casi olvidado en la historia. Sí, está pasando por una manera primero de revivirlo, claro, pero además de preservar su legado. Y él no era merideño, lo que pasa es que hizo su vida como luthier, como fabricante de instrumentos. Para las personas que no conocen estos términos, que a veces piensan el luthier, que es un grupo que es muy bueno, muy bueno, es muy divertido, argentino, muy divertido, pero el luthier es un artesano muy especializado. O sea, cualquier carpintero no puede hacer un cuatro o una guitarra. Y eso me lleva a preguntarle a Marco Antonio Peña, nuestro invitado. Marco Antonio, a ver, decía yo en la presentación que haces instrumentos musicales desde 1987. Sí. Del 87 a la fecha son 37 años. Tú no tienes 37 años, ¿qué hacías antes? No. Si no los disimulas mucho. Sí. Pues yo estudiaba guitarra clásica. Yo soy caraqueño. Yo estudiaba guitarra en Caracas con el maestro Rómulo Lazardo. Ah, con Rómulo. Sí. Entonces, bueno, yo tenía una guitarrita de esas de fábrica, esa marca muy conocida japonesa que quizás no puedo. Sí. Sí. Bueno, una bonita guitarra Yamaha. Okay. Pero yo necesitaba algo mejor para el estudio. Y entonces, pues empecé a mirar precios y a preguntar a los luthieres más importantes de la capital en ese momento. El mejor de todos era Ramón Blanco, el maestro Ramón Blanco. Que falleció hace muy poco. Tú lo has mencionado varias veces en el programa. Muchísimo, eso era un gran amigo. Sí, correcto. Sí. Entonces, yo me fui al taller de Ramón, que quedaba en la Florida. Exacto. Y le pregunté por el precio de sus guitarras. Él me dijo, bueno, 8,000 bolívares. En aquella época... ¿Qué serían cuánto? Mira, en aquella época te podías comprar un Volkswagen Escarabajo de agencia con 8,000 bolívares. Pero no era difícil reunir ese dinero, ¿no? Entonces, de hecho, yo me puse a trabajar medio tiempo para ir ahorrando. Y en eso cayó el Viernes Negro. Y ya que yo no 8,000 valía bolívares. 8,000 bolívares, no sé. Claro, entonces de ahí en adelante yo nunca le pude ganar la carrera a la inflación. Claro.
Así que yo decidí hacerme mi guitarra. Así Pero tú estudiaste en Italia. No. O en Francia, ¿dónde fue? No, en ¿Tú te Caracas. formaste aquí? En Caracas. Ah, ok. También estudié en Mérida música. Bueno, entonces pues decidí hacerme mi guitarra, empecé a recabar información, materiales, herramientas. Mi padre ya me había enseñado trabajo con herramientas manuales, él era español. Y llegó un día en que decidí venirme a vivir a Mérida. Eso fue en finales del 86. Y en el 87 ya tenía mi primera guitarra lista, ¿no? ¿La conserva, Marco Antonio? Lamentablemente sí. ¿Cómo que lamentablemente? ¿Por qué? Claro que porque ha evolucionado, imagino, y mucho. Me da mucha pena y no la muestro a nadie. Sí. Está bien. Pero entonces estaba conforme con el resultado. No. Tampoco. Muy Sabía que estaba inconforme. mal. Claro, entonces había que hacer otra. Y después otra, y nunca estaba conforme. ¿Cuántas Y, van a la fecha? Yo no llevo la cuenta, No, pero imposible llevarla. entre guitarras, no lo hice nunca, fíjate. Entre guitarras, 4 mandolines y otros instrumentos, pues 400 o 500 instrumentos de allá para acá. Sí. Y es un trabajo de meses, ¿sabes? Porque no es que voy a picar la madera y voy a pegarlas y después... No, Pregunta para ambos, ¿es necesario ser músico para ser luthier? No necesariamente. Es conveniente. Pero no es imprescindible. No. O sea, por ser un muy buen artesano, un muy buen ebanista, sí. un buen conocedor de los materiales. Por cierto, ¿qué materiales utiliza? La guitarra clásica y los instrumentos de uso profesional en general utilizan maderas que vienen de diversos lugares del mundo, ¿no? Sí. Es típico el palo santo que viene de la India o de Brasil, el llamado palo santo de Río. El pino abeto, que es una madera que crece en los bosques centrales de Europa. O el cedro rojo, que crece en la costa del Pacífico, de Canadá y los Estados Unidos. ¿Y alguna que se consiga acá? Que se El elabore cedro. con producto local? El cedro. El cedro se utiliza típicamente para el mástil del instrumento. Sí. Y de todos esos instrumentos que ha mencionado, ¿es Marco Antonio Peña nuestro invitado el que más fabrica es guitarra? Sí, porque ese era el instrumento que yo aprendí a tocar y es el que le tengo mayor cariño, pero también hago todo tipo de instrumentos, incluyendo instrumentos de arco. ¿Cuánto tiempo puede llevarse la elaboración de una guitarra sin apuro? Yo encargo hoy una guitarra. ¿En cuánto tiempo podría tener yo esa guitarra? Lo mínimo son 3 meses. Lo mínimo son 3 Sí, meses. y suele alargarse cuando, por ejemplo, como hoy, que llueve, y entonces la humedad del ambiente está por encima del 50%. Afecta la fabricación del instrumento. Muchísimo. La humedad es Expande absorbida. claro, igual que el calor y Exactamente, el un frío, fenómeno que expande y físico, contrae claro, el un fenómeno material, físico. ¿no? Ahora sí, para las personas que se sorprenden de las diferentes maderas, cuando tú ves una guitarra, ves la tapa de adentro donde está la boca, tú ves el color que es diferente al color de la parte de atrás, o sea, digamos la que va así. pegada a tu cuerpo. Exacto, y es diferente a la del mástil. ¿Por qué? Que lo expliqué. Yo te lo puedo explicar, pero de una manera absolutamente empírica. Tú Bueno. tocas. Yo toco. Él construye y fabrica. Mira, desde la antigüedad más remota, que se tenga noticia, los instrumentos pasaron de tener una tapa de piel tensada, piel de animal, pasaron al pino abeto. Perdona la interrupción. El banjo. Por ejemplo. El baño. Que la tapa es de piel de Así es, animal. sí, correcto. Sí. Así que me imagino que los antiguos se dieron cuenta, de alguna forma, de las propiedades elásticas del pino abeto, que por cierto, ni es pino ni es abeto, es una picea, pero en el oficio se le dice pino o pino abeto, ¿no? Entonces, pues es una madera que tiene muy bajo peso y unas propiedades elásticas ideales para vibrar y mantener la vibración un largo tiempo, ¿no? Mientras que aros y fondo se suelen hacer... Aros son el alrededor Sí. de eso que lleva la curvatura. Exacto. Ajá. Eso se suele hacer de maderas duras. Claro, que resistente. Sí, que además cumplen una función como de reflejar la onda que envía la tapa, que es más flexible. La ¿no? tapa vibrante, o sea, lo Como que una caja vibra de es la resonancia, tapa. ¿cierto? Por ahí va. Exactamente. Esa Claro. es la caja de resonancia, Claro, pero exacto. fíjate que la tapa es la que vibra. Y lo otro, corrígeme si estoy... O sea, la tapa tiene unas características diferentes, es una madera más suave. Y hay un detalle que a mí me llamó la atención. Cuando tú ves una guitarra bien hecha, de luthier, que la ves de frente, tú te das cuenta que en la mitad de esa tapa es ¿cómo se llama eso? La veta
de la madera es igual a la de un lado que a la de otro. Entonces, ¿qué es lo que hacen los luthiers? Sí, la inmensa mayoría de los instrumentos están construidos con piezas de madera pareadas, tal como cuando abres un libro, ¿no? Ajá. Entonces uno agarra la tabla inicial, la pica en dos y las dos partes que quedan son simétricas, una respecto de la otra. ¿Para qué se hace eso? Bueno, por muchas razones. Por un lado, para superar la dificultad de conseguir madera con el ancho necesario y que tengan eso que el maestro llamó la veta, que son los incrementos de crecimiento o el grano, que lo tengan igual a todo lo ancho de la pieza. Eso es muy difícil. Entonces, cuando tú pareas la madera, pues tienes el mismo grano del lado derecho que del izquierdo, ¿no? Y eso ayuda enormemente a disciplinar el movimiento de la tapa. Y ese movimiento disciplinado es el que va a producir instrumentos sonoros, con riqueza armónica, con buen volumen, etcétera. Qué interesante. Interesantísimo. ¿Qué mundo, Tú sabes que la información del maestro Osorio me la dio Armando Nones, quien es director del coro de la Universidad de los Andes. Y que, permíteme esto, porque el Orfeo Universitario, el glorioso Orfeo Universitario de la Universidad de los Andes, interpretará la misa número 6 del maestro oriundo de Tabay, Juan de Dios Moreno, y el Orfeón de Niños y Jóvenes de la ULA, la misa solemne Jesús Corona Virgen. Eso va a ser el sábado 6, oigan bien, el sábado 6 a las 3 de la tarde en la parroquia San José Obrero, y el domingo 7 de abril a las 12 del mediodía en la parroquia Sagrada Familia. Yo tengo que decir esto porque si yo no hago propaganda a los orfeones en el país, pues yo creo que perdería parte de mi vida. Es la voz del maestro Miguel Delgado. Ustedes nos acompaña Marco Antonio Peña, luthier, merieño. Marco Antonio, ¿cuán específico, hasta quisquilloso, siendo muy coloquial, se puede convertir una persona que quiere un instrumento suyo? ¿Cuánta libertad le deja a usted en la elaboración de ese instrumento? Generalmente el músico lo que expresa es una idea, muchas veces vaga, de la sonoridad que él quisiera tener en un instrumento. No tanto de lo estético. Bueno, en lo estético, ¿también? Sí, también. A veces te especifican que quieren una madera más clara o más oscura, o más figurada o menos figurada, ¿no? Y yo les permito también escoger en el taller las piezas individuales, a ver cuál les gusta más. Pero generalmente ellos lo que llegan es preguntando qué recomienda uno, de acuerdo a lo que ellos van a tocar, ¿no? Claro. Y eso es lo que yo hago, pues, orientarlos un poco. ¿Cómo se llama, Miguel, maestro, a ver, lo voy a decir torpemente, el adorno de la boca de la guitarra? La marquetería, ¿no? La roseta le dicen. La roseta. Eso es la roseta. Eso es muy minucioso. Sí, eso está hecho con chapilla de madera de 0,5 milímetros, ¿no? 0,5 milímetros. Sí, sí. O sea, es casi una célula. Sí, no es tan complicado como parece, ¿no? Es un proceso... es minucioso. Es minucioso, sí, da problemita. Pero se hace, no es... Claro. Usted no se imagine que es que uno agarra pieza por pieza con una pinza, no. Esa serenidad que usted transmite, me imagino que es la condición perfecta para ser luthier. Digamos que ayuda. Una de tantas. Claro, ¿no? todos los luthiers que yo conozco son como él. Qué sereno, o sea, qué hablan pausado, porque tú te imaginas una persona. O sea, como yo no tú, podría ser luthier en la vida. No, nos quedaría un choreto, una guitarra choreta. ¿No? Cualquier cosa. Porque eso hay que tener calma. ¿Tú sabes lo que es dedicarte 3 meses a ver una pieza? un ¿Con cuántas horas de trabajo diario? Bueno, es muy variable, pero una guitarra, si pudiéramos trabajar continuo, una guitarra se lleva alrededor de 150 horas. Sí, señor, o sea, varios días. Estamos hablando, promedio de 5 horas diarias, promedio. A ver, muchas veces menos, porque además uno no solo hace un instrumento, uno hace varias cosas a la vez en el taller. O sea, uno atiende a la esposa y esas cosas. Toca. Que tiene una forma similar. A la de la guitarra. Rodrigo Riera, uno de los grandes maestros de la guitarra en Venezuela, fue uno de mis maestros. Entonces Rodrigo decía: Miguel, es que uno tiene que querer a la guitarra. Fíjate que tiene esta forma de mujer. Sí. Bueno, maestro, y quien quiera seguir su trabajo, si es posible, ¿tiene cuenta en redes para poder seguir su trabajo? Sí, me pueden seguir por Instagram o por Facebook, ¿no? ¿En qué cuenta en Instagram? En Instagram, pues yo puse mi nombre en inglés porque pensando en la proyección, ¿no? Entonces busquen Marco Antonio Guitar Maker.
Marco Antonio, Guitar Maker, Marco Antonio, fabricante de guitarra, si lo queremos traducido. Marco Antonio, Guitar Maker, en Instagram es Marco Antonio Peña, luthier merideño, pues desde 1987 con la especialidad en la guitarra clásica. Gracias, Marco Antonio, por su tiempo esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Algún día, oye, no, gracias. Y algún día tocaré una de tus guitarras, si me permites el honor. Cómo no, será un honor para mí. Yo la puedo tocar. Palpar, digamos. La podemos sonar. Miguel Delgado Esteve. Mañana nuestro improvisando, por supuesto. Vamos a ponerle música al espacio ya casi llegando al final. Puede ser esto de, se me ocurre Macy Gray con el tema Try, intenta. Suena la señal de éxitos. Linda mujer, escucha este poema. Mi corazón lo invade una pena. Oye, mujer, preciosa merideña, nunca pensé darte mi corazón. Linda mujer, escucha este poema. Mi corazón lo invade